Estimado y estimado asistente, muy buenos días. A nombre del Comité de Asfaltos de Chile, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad, charla técnica, eh, que desarrollaremos en una extensión aproximadamente de una hora. Para mantener la actividad en orden, agradecemos a todos ustedes mantener sus videos y micrófonos apagados. En el caso que requieran hacer alguna consulta a nuestro expositor, los invitamos a hacerla mediante el chat y abordaremos al final de la actividad algunas de las preguntas que ustedes hayan enviado. Sin más que acotar, voy a dejar con ustedes a Macarena Bravo, vicepresidenta del Comité de Asfaltos de Chile, para que nos entregue las palabras de bienvenida. Macarena, por favor. Muy buenos días a todos. A nombre del Comité de Asfalto les agradecemos su asistencia. Saludamos a nuestros socios. ¿Tengo un problema con la presentación, Francisco? ¿No la puede? Ahí está. Ahí está. Perdón. Gracias. Saludamos a nuestros socios del día de hoy. En particular, la charla de hoy viene presentada por nuestro socio Química Reunium. Haciendo un repaso de uno de los quehaceres importantes del comité, que es poder impulsar el desarrollo de la industria a través del conocimiento técnico. Hemos realizado bastantes encuentros técnicos y este año nos hemos enfocado, dada la pandemia también, en las charlas técnicas, ¿ya? Hoy día vamos a hacer nuestra quinta charla técnica, donde iniciamos con mezclas tibias, luego tocamos el tema de fresado en pavimentos asfálticos, y continuamos con la penetración de los riegos de imprimación y avances en el riego de liga. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el diseño balanceado de mezclas asfálticas con RAP y aditivos rejuvenecedoras, la cual estará dictada por Leonardo Ochoa. Leonardo Ochoa, ingeniero civil de la Universidad de Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeña como investigador técnico, Grupo de Asfalto y Mezclas Asfálticas de Quimicao. Es miembro del Comité de Reciclado de la Asociación Mexicana del Asfalto. Y desde el 2016 ha trabajado en temas vinculados con la industria del asfalto. Le doy la bienvenida a Leonardo y le agradezco desde ya su participación y su interés en poder dictar esta charla hoy. Leonardo, puedes iniciar. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y agradecerles al Comité de Asfaltos de Chile por la oportunidad de dar esta plática y pues también a los participantes que se están conectando por su tiempo. Déjenme compartir mi pantalla para empezar entonces. Ay, ¿verdad? Parece que ya está. Se ve perfecto. Bueno, ok. Permítame el puntero. Ok. Bueno, esta plática lleva por nombre Diseño Balanceado de Mezclas Asfálticas con RAP y Aditivos Rejuvenecedores. Durante los próximos 50-55 minutos lo que abordaremos son los siguientes temas. Empezamos con unas generalidades sobre el reciclado de pavimentos. Hablaremos brevemente de los beneficios de utilizar RAP ya puntualmente en mezclas asfálticas en caliente. Veremos cómo influye el RAP en el comportamiento mecánico y qué metodologías se han venido utilizando para incorporar este material. Hablaremos de los aditivos rejuvenecedores y pasaremos después a la explicación de lo que es el diseño balanceado y también cómo se utiliza este diseño o este nuevo enfoque de diseño para incorporar aditivo rejuvenecedor. Quisiera mostrarles también algunos casos de estudio y sobre todo un ejemplo muy puntual del comportamiento mecánico de una mezcla virgen, o sea, 100% nueva, cómo se comporta respecto a una mezcla con 30% de RAP y esta a su vez comparada con una mezcla con 30% de RAP, pero con aditivos seleccionados con base en el enfoque del diseño balanceado. Y al último, pues cerraremos con unas consideraciones que hay que tener en planta y comentarios finales, ¿no? Bueno, como ya sabemos, pues un pavimento asfáltico durante su vida útil pues se ve expuesto a la aplicación repetida de cargas pesadas que, aunado a las condiciones climáticas, pues van generando un daño, el cual se va acumulando en el tiempo
y que se transmite o puede significar desde agrietamiento, diferentes modalidades o severidades, deformaciones permanentes, o en un caso ya más severo, pues la desintegración del pavimento a través de un bache, ¿no? Entonces, pues una vez que se presentan estos deterioros, hay que rehabilitar el tramo carretero o reconstruirlo si es necesario, pero pues estamos en tiempos de crisis y es necesario aplicar criterios de sustentabilidad vanguardistas. Y en este contexto de sustentabilidad, pues encaja perfectamente el reciclado de pavimentos, el cual no es más que reutilizar el agregado y el asfalto envejecido que ya cumplió con su vida útil. O también puede ser reprocesar mezclas nuevas que desde un inicio no cumplieron con la calidad y fueron removidas. O cuántas veces no tenemos mezcla en exceso debido a los arranques de planta, ¿no? Que se van acumulando en lo que se calibran las plantas. Entonces ya tenemos que el RAP es asfalto envejecido con agregado mineral que todavía tiene un potencial bastante fuerte de ser reincorporado. Existen muchas técnicas para reciclar. La ARRA, la Asociación de Reciclado y Recuperación de Asfalto, reconoce 4. Partiendo de la temperatura, puede ser en caliente o en frío, en planta o en sitio. Y recientemente una quinta tecnología que podemos meter aquí, pues es el reciclado con mezclas tibias, ¿no? Que también es un tema muy, muy novedoso y muy interesante. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a centrar en el reciclado en caliente en planta, que es desde donde mi punto de vista pues obtienen los mejores beneficios hasta el momento que han sido estudiados. Y por beneficios, pues ¿a qué me refiero? Generalmente podemos agruparlos en 3 tipos de beneficios. Beneficios ambientales, que va de la mano con preservar los recursos naturales no renovables que se utilizan en la construcción de mezclas asfálticas y reducir las emisiones o gases de efecto invernadero, además de tratar de abatir o de eliminar pues los vertederos contaminantes, ¿no? Las disposiciones de RAP sobre los tramos carreteros, que es contaminación a final de cuentas. Y otros de los beneficios son de carácter económico. Generalmente pues, se abaten los costos de la producción de mezcla asfáltica debido al menor consumo en agregado pétreo, en cemento asfáltico principalmente, y pues sobre todo que se conserve el valor de la maquinaria al tener que explotar menos cantidad de material, ¿no? Un tercer beneficio son los beneficios técnicos. Aquí lo señalo en rojo y en amarillo como una señal de alerta de si realmente obtenemos los beneficios técnicos que esperamos. ¿A qué me refiero? Por beneficios técnicos, a las propiedades ingenieriles de las mezclas asfálticas con RAP. Si es posible o no es posible obtener desempeños similares o incluso superiores a las mezclas asfálticas nuevas. Eso es un tema bastante interesante que vamos a discutir a continuación. El manejo del RAP presenta ciertas problemáticas o dificultades que vamos a ir abordando durante la presentación. La primera de ellas tiene que ver con la propia naturaleza del RAP. Recordemos que el asfalto recuperado pues ya estuvo expuesto, ¿no? a la oxidación, al envejecimiento, y este asfalto se volvió rígido, se volvió frágil y se volvió menos elástico, se rigidizó. Si pudiéramos medir esta rigidez respecto a algún parámetro, podemos verlo desde el punto de vista del grado PG. Aquí les muestro una recopilación de estudios donde diferentes países se han dado la tarea de empezar a estudiar qué propiedades reológicas tienen estos materiales, y en función de su módulo complejo de corte y el ángulo de fase podemos determinar el grado PG. Entonces vean, por ejemplo, en Estados Unidos, en la India, China, en Pakistán, los grados PG que se reportan varían desde un 82 menos 16 hasta un 100 menos 10. Es decir, estos asfaltos están muy rígidos, o sea, comparándolos con los PG 64, 70, 76, estos asfaltos están sumamente endurecidos. En México también desde unos años para acá se ha venido analizando estas características de los asfaltos recuperados y poco a poco se ha ido creando una base de datos o se ha ido recopilando información. ¿Y cómo andamos nosotros en México respecto a los demás países? Bueno, pues tenemos PGs desde un 94 menos 10 hasta un 118 menos 10. Entonces, como ven, el asfalto está muy endurecido. El asfalto del RAP es muy rígido. Y esto se va a transferir a la mezcla en mayor o menor medida en función de la cantidad de RAP que vayamos a añadir, ¿no? Entonces, esta es una prueba en un reómetro de corte dinámico, donde yo comparo 2 asfaltos, un PG76-22 modificado con polímero contra un asfalto que previamente fue destilado de una solución de asfalto solvente por medio de una columna de destilación. Se separa el asfalto del solvente y nos queda el puro asfalto envejecido. Aquí les muestro del lado izquierdo los ciclos de carga y descarga en una prueba de CRIP repetido multiesfuerzo. Como ven, la línea azul que representa el asfalto nuevo, modificado,
pues al final de los ciclos de carga tiene una deformación angular alrededor de más de 4000%. Y aquí abajito están los mismos ciclos de carga para el asfalto envejecido con RAP. Prácticamente pareciera que es una línea recta porque las deformaciones que induce el reómetro son prácticamente ni se entera que lo estás estimulando, ¿no? Entonces, esta misma línea, para que haya un margen de comparación, acá la presento en otra escala, en otra grabación, y vean, pasar de 4500% de deformación angular acumulada a aproximadamente 25%. Entonces, esto es con toda la intención de que ustedes vean que el asfalto envejecido, el asfalto del RAP, por esfuerzo de corte, ni se entera que le está pasando por encima un vehículo. Su resistencia, su rigidez es altísima. Eso es digamos, enfocado a la deformación permanente o al flujo. Pero veamos qué pasa cuando estos mismos dos asfaltos son sometidos a una prueba de fatiga. Nuevamente, en el reómetro lo que hicimos fue someter a un barrido de amplitud lineal donde aceleramos el daño por fatiga y al final de cuentas lo que encontramos es el número de repeticiones de carga que soportan los mismos asfaltos a diferentes niveles de deformación o amplitud de deformación. Entonces ahora veamos qué pasa a lo contrario. El asfalto nuevo para una amplitud de deformación de 2.5%, que vendría siendo equivalente a cargas pequeñas o espesores de carpeta gruesos, pues soporta alrededor de 500,000 de ciclos de carga antes de fallar, mientras que el asfalto del RAP, vean, apenas 10,000 repeticiones de carga. ¿Qué pasa si yo subo esa deformación? Pues este problema se vuelve más grave. Si yo subo la deformación, una de dos, o indico que estoy incrementando el nivel de carga que está pasando por el pavimento o que estoy disminuyendo el espesor de la carpeta, ¿no? Entonces, esta es una condición ya, digamos, un poco extrema, donde el asfalto nuevo soporta alrededor de 9,500 repeticiones de carga, pero vean, el asfalto del RAP, escasos 199 ciclos. Entonces, no sé si queda claro el mensaje de que el RAP, por rodera, por deformación permanente, por flujo, no le va a pasar nada, pero por agrietamiento, por fisuración, es muy sensible, ¿no? Y este comportamiento se va a transmitir a la mezcla. Eso es por un lado, por la propia naturaleza del material, que es rígido, es frágil y es menos elástico el asfalto envejecido, el asfalto oxidado. Y eso es por un lado. Ahora el otro lado es, ¿qué metodologías estamos usando para incorporar este material? Pues bueno, a lo largo de la historia tenemos principalmente, podemos identificar 3, 4 procedimientos. El método BIM, que prácticamente lo que hace es medir la estabilidad y la cohesión. ¿Se pueden incorporar mezclas recicladas a este método? Sí, claro que sí. ¿Pero qué le vamos a medir? Estabilidad y cohesión. En ningún momento le medimos fisura ni agrietamiento. Después tenemos el diseño Marshall, que es que básicamente consiste en la estabilidad y flujo, que es una prueba pues, muy extraña, prácticamente de aplastamiento, donde lo que mides es justamente su resistencia a la deformación, que es justamente lo que no le duele al RAP. Al RAP lo que le duele es el agrietamiento, entonces también no es adecuado porque no evalúas ni la fatiga, ni el agrietamiento, ni la fisura. Después, pues evolucionó la metodología SuperPape, donde sí tiene una selección de materiales muy estricta, de asfalto y de agregados, pero básicamente está basado en volumetría y sensibilidad al agua. Nuevamente, no hay una prueba de agrietamiento de por medio que nos indique si la mezcla reciclada va a ser propensa a fisurarse o no. Acá en México utilizamos el famoso protocolo MAC o pirámide mexicana, que consta de 4 niveles, donde cada nivel se va evaluando diferente ensayo de desempeño. El primer nivel es la volumetría más el daño por humedad. El segundo nivel es la rodera en sus diferentes modalidades o máquinas de carga cíclica. El tercer nivel es el módulo dinámico. Y por último, allá en el cuarto nivel, es la fatiga. Hasta aquí, el nivel 1, 2 y 3 está enfocado totalmente en la deformación de la mezcla. Nuevamente, las mezclas con RAP no sufren deformación. Y por allá, en el cuarto nivel, evaluamos la fatiga, sin embargo, únicamente se pide reportar. Es decir, lo que te dé está bien. No te pide ni te exige un parámetro de cumplimiento mínimo. Entonces, estamos metiendo un material rígido en metodologías que rigidizan. Entonces, normalmente, cuando no se tiene la precaución de tomar esto en consideración, ¿qué pasa? Efectivamente, el módulo dinámico va a incrementar. La rueda cargada de Hamburgo o el equipo de tortura que ustedes usen, te lo va a pasar sin problemas. Tu módulo resiliente va a incrementar, pero
tu vida fatiga va a disminuir, tu energía de fractura, que es un indicador de la fisuración, va a bajar y obviamente va a ser mucho más sensible a los esfuerzos de tensión. Entonces, normalmente cuando no se toman precauciones y se incorporan y se incorporan materiales reciclados a metodologías que no toman en cuenta el agrietamiento, siempre resulta en que son mezclas pues, muy susceptibles al agrietamiento, pero casi no se deforman en términos generales, ¿no? Entonces sufren por agrietamiento por fatiga y por fisuración térmica. Entonces, en ese sentido, yo identifiqué dos problemas, ¿no? A ver, mi primer problema es que el asfalto oxidado está muy rígido. Bueno, ¿cómo le bajo la rigidez al asfalto? Esa es mi primera pregunta que me tengo que plantear. Después, ya vi que las metodologías tradicionales no toman en cuenta el agrietamiento. Entonces, ¿cómo sé si mi mezcla realmente va a tener el desempeño que yo busco, que es una durabilidad prolongada? Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué metodología es adecuada para este tipo de mezclas, verdad? Entonces, vámonos paso a paso. Primero quisiera hablarles de cómo podría yo bajarle la rigidez al asfalto envejecido. Y es ahí, pues, donde entra el uso de aditivos rejuvenecedores, que por definición, pues, son agentes que revierten las propiedades físicas, químicas y reológicas de los asfaltos degradados o envejecidos. ¿Qué es lo que buscamos? Primero, que se restauren las propiedades originales como la ductilidad, la adhesividad, la cohesión o la misma relajación ante los esfuerzos, ¿no? Queremos pero para lograr esto, pues se tiene que reconstituir la proporción perdida de los maltenos, las resinas, los aceites para garantizar la durabilidad. Y algo que es muy importante es que el aditivo rejuvenecedor, además de los objetivos anteriores, tiene que promover la compatibilidad entre el RAP y la mezcla nueva. ¿Por qué? Porque si el RAP de origen, desde sus primeros inicios como mezcla 1, digamos, tenía problemas de adherencia, cuando se frese, se recicle y se reincorpore, va a transmitir esos problemas o deficiencias de adherencia. Entonces, del lado izquierdo les presento una imagen que es bastante, que impacta visualmente sobre qué pasa cuando se envejece un asfalto. Tenemos la composición SARA, donde un asfalto original pues tiene diferentes proporciones de asfaltenos, mantenos, resinas y aceites. Cuando se envejece, los asfaltenos, las resinas y los aceites se transforman en asfaltenos. Entonces, imagínense que están ustedes en una alberca con 10 personas. Pasan 5 años, se envejecen y esa alberca se reduce, se va el agua y ya no son 10 personas, ya son 50 personas en menos agua y con más personas, entonces cada vez estás más junto, y llega un punto tal en que se genera fricción y esa fricción es lo que hace que aumente la viscosidad en asfalto. Entonces, los aditivos rejuvenecedores lo que hacen es nuevamente meterle agua a esa alberca para hacerla más grande, que los asfaltenos se separen, se reduzca la viscosidad y por lo tanto deje de existir esa rigidez producto de la fricción entre los asfaltenos, ¿no? Y eso es una explicación, digamos, muy básica que espero se entiende, es una forma fácil de entenderla. La oxidación se da justamente por la transformación en sus componentes químicos, pero al utilizar estos aditivos, pues se le asocian ciertos beneficios o debemos de buscar ciertos beneficios que cualquier aditivo comercial disponible en el mercado te puede ofrecer. Estos beneficios son los siguientes. De entrada, pues el almacenamiento no tiene que representar un problema porque pues generalmente no requieren condiciones especiales de temperatura. Estos aditivos, por su consistencia fluida, pues son muy fáciles de incorporar en las plantas o en los tanques de recirculación del asfalto por medio de bombas o sistemas de dosificación. Y se incrementa la trabajabilidad de la mezcla asfáltica, facilita el tendido y la compactación. Recordemos que pues también baja la viscosidad de la mezcla, si baja la rigidez del RAP, obviamente. Y evidentemente tiene que controlar la rigidez de la mezcla asfáltica. Tiene que incrementar su flexibilidad y un beneficio pues adicional, pues nos da la posibilidad de reutilizar un producto que naturalmente consideramos como de desecho. Pues cuántas veces no hemos visto las pilas de RAP acamellonadas a un costado de las carreteras o
generalmente se les da otros usos, ¿no? Por ejemplo, a RAP lo suelen utilizar para revestir caminos o inclusive para estabilizar algunas capas granulares inferiores. Entonces, el hecho de utilizar aditivos rejuvenecedores pues radica en que podamos reintegrar este material a mezclas asfálticas durables y no solo reintegrarlo, sino que nos permita aumentar el porcentaje de RAP en estas mezclas. Ahora, esto es referente a los aditivos rejuvenecedores, ¿no? Eso ya viene contestando un poco esta pregunta. ¿Cómo le bajo la rigidez al asfalto envejecido? Pues con la selección y dosificación de un aditivo rejuvenecedor, que hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo un aditivo rejuvenecedor que un agente fluxante, que un agente, un viscolubricante o cualquier tipo de ablandador o reductor de viscosidad nada más, ¿no? Tiene que tener ciertas características especiales que reviertan las propiedades degradadas del asfalto envejecido. Ahora sí, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo le bajo la rigidez al asfalto? Pues con los aditivos. Pero, ahora, ¿qué metodología es adecuada para este tipo de mezcla? Es ahí donde entra el término del diseño balanceado, que si bien no es una visión exclusiva de Estados Unidos, pues realmente son los que han implementado y han estado promoviendo estos enfoques pues de forma más persistente, ¿no? Y los avances pues obviamente también están más pronto en salir a la luz allá que en el resto de los países que estamos de este lado, porque las investigaciones pues primero toman mucho tiempo realizarse. Allá tienen, son agencias que se encargan de estar monitoreando todo, recopilando datos de pruebas de desempeño, correlación con campo, y al final de cuentas, pues ellos tienen tanta información que son los primeros en sacar digamos, los documentos normativas referentes a este tema, pero bueno, y basado en esto, en que en Estados Unidos pues se tiene el mayor avance, pues tomé la definición de la Administración Federal de Carreteras, que define al diseño balanceado como aquel que, para determinar la fórmula de trabajo, utiliza pruebas de desempeño en probetas debidamente acondicionadas para abordar múltiples tipos de deterioro, tomando en cuenta el envejecimiento, el tráfico y el clima esperado, así como la posición de la mezcla dentro de la estructura del pavimento. Básicamente, lo que esta definición quiere decir es que el diseño debe estar respaldado por pruebas de desempeño más allá de ciertas relaciones de compacidad. Es decir, que se está avanzando a no solamente checar volumetría, sino a ver esa mezcla, si es la adecuada, entonces va a pasar pruebas de deformación y va a pasar pruebas de agrietamiento. Y en este sentido, es forzosa la evaluación de estas pruebas de desempeño. O sea, el diseño balanceado está bien, las propiedades volumétricas está bien, pero no te puedes brincar las pruebas de desempeño. ¿Por qué? Si a ustedes, ingenieros, les comparten un reporte A, donde vienen el diseño de la mezcla asfáltica, la proporción de agregados, selección de asfalto y propiedades volumétricas. Y les comparten un informe B, donde viene proporción de agregados, tipo de asfalto, etcétera. Y ¿sabes qué? Así le fue en rodera y así le fue en agrietamiento. Pues, ¿qué les proporciona más información a ustedes? Saber qué volumen de vacíos de aire trae, qué volumen de vacíos llenos con asfalto, qué proporción de polvo, o saber cuánto se va a deformar o cuánto se va a agrietar. Y de esta manera ustedes aplican el criterio ingenieril y pueden discernir entre diferentes mezclas, pero ya tienen el respaldo de saber cómo les fue en las pruebas volumétricas, perdón, en las pruebas de desempeño, más allá de confiar únicamente en valores de volumetría que no son del todo aplicables a las mezclas recicladas. ¿Por qué? Porque esos parámetros volumétricos pues han sido durante años válidos para mezclas vírgenes, y con el caso del RAP y otros materiales reciclados como plástico, concreto reciclado, etcétera, no son del todo válidas, no garantizan el correcto desempeño de la mezcla. Entonces, retomamos la premisa del diseño balanceado, es evaluar agrietamiento y evaluar rodera y que cumplen ambas. Básicamente, para hacer esto, la rodera siempre ha estado vinculada con ensayos a alta temperatura y en mezclas asfálticas envejecidas a corto plazo. Y el agrietamiento por fatiga, pues generalmente se evalúa a temperaturas intermedias y en especímenes envejecidos a largo plazo. El agrietamiento en bloque o fisuración en bloque, pues está más relacionado con las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, pasemos a ver los diferentes ensayos que existen para analizar la deformación permanente.
Primero tenemos ensayos empíricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no miden ninguna propiedad mecánica, que únicamente son simulaciones de lo que podría esperarse que pase en campo una vez que la mezcla sea sometida al tráfico intenso, ¿no? Entonces tenemos de izquierda a derecha, primero el APA, analizador de pavimentos asfálticos, después la rueda cargada de Hamburgo, que es el dispositivo más utilizado acá en México para el diseño y control de calidad de mezclas asfálticas, y tenemos al final la configuración de rueda cargada tipo pista española. Y bueno, prácticamente estos asfaltos son, estos equipos son pruebas de tortura, destruyen la mezcla y nos dan una idea de la propensión que podría esperarse respecto a la rodera. Después tenemos ensayos de deformación permanente, pero de naturaleza mecánica, o sea, de carga cíclica, que miden propiedades mecánicas fundamentales, que dependiendo del tipo de onda aplicado, pues podemos encontrar módulos dinámicos, curvas maestras, números de flujo, o inclusive la prueba de CRIP, pero ya aplicado en mezcla, ¿no? Igual su ciclo de carga, su ciclo de descarga, y ver la acumulación de deformación en el espécimen. Esto es referente a la deformación permanente, ¿no? Del lado del agrietamiento por fatiga, prácticamente esto es algo muy nuevo. Como el agrietamiento ahorita es lo que está de moda, pues hay una gran cantidad de ensayos para medir esta propensión a la fisura. Tenemos ensayos nuevamente de izquierda a derecha y de la parte superior a la inferior. El ensayo de tensión compacto, que este es un ensayo que utiliza la mecánica de fractura, es tensión directa. Tenemos el ensayo SCB, que es flexión en 3 puntos para crear fractura en modo 1. Tenemos el ideal cracking test, que es una prueba de compresión diametral que también nos genera información referente a la energía de fractura. Tenemos pruebas semicíclicas como el Texas Overlay, donde semicíclicas en el sentido de que requieres... Estos de acá son ensayos monotónicos donde rompes la probeta en cuestión de segundos. Este ensayo de acá, el Texas Overlay, la amplitud de deformación sí es alta, pero soporta algunos ciclos, es decir, no sé, entre 100 a 300, 400 ciclos, por decir un número, ¿no? Y tenemos ensayos de carga cíclica, como la vida-fatiga en 4 puntos, donde aquí sí nos toma inclusive hasta semanas realizar un ensayo, porque los ciclos de carga pueden variar desde 100,000, 200,000 hasta 1, 3, 4, 5 millones, ¿no? Y finalmente este esquema corresponde a la prueba del ensayo de flexibilidad de Illinois, que también está basado en los principios de la mecánica de fractura. Entonces, al final, lo que tenemos, por un lado, tenemos los ensayos monotónicos o estáticos y los ensayos dinámicos. ¿Qué ventaja representa trabajar con estos ensayos monotónicos o por qué son tan famosos y prácticamente cada año sale un ensayo nuevo? Pues porque de entrada el costo de los equipos, las prensas que se utilizan para hacer estos ensayos, pues son más baratos, ¿no? Se requiere menos capacitación, los resultados los obtienes en un periodo de tiempo mucho menor, el coeficiente de variación también se reduce y definitivamente pues estas geometrías son más fáciles de fabricar que configuraciones de este tipo, ¿no? Que son prismas, son probetas más robustas y pues evidentemente pero también hay que aclarar, o sea, pasar de lo monotónico a lo dinámico pues también incluye obtener mucho más información que pudiera ser más relevante porque pasamos de pruebas digamos muy puntuales a ensayos mecánicos ya más fundamentales. Entonces, como ven, tenemos una infinidad de métodos o de ensayos para medir la propensión al agrietamiento y también a la rodera. Lo interesante de los ensayos de energía de agrietamiento es que ahorita predominan los de energía de fractura. Y dentro de esos de energía de fractura predominan aquellos que no solamente te dicen cuánta energía disipa, sino que también es de interés saber cómo la disipan y normalmente se obtiene un índice de resistencia a partir de normalizar la energía de fractura mediante algún parámetro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en España, el ensayo Fénix es muy utilizado.
nos arroja el índice de tracción. En Estados Unidos hay dos ensayos que ahorita están muy fuertes, con mucho respaldo. Uno es el Ideal Cracking Test y el otro es el índice de flexibilidad de Illinois. Básicamente, lo que obtenemos de estos ensayos es una curva de carga contra desplazamiento, un trabajo, una energía disipada, un trabajo de fractura, y cómo se normaliza esto, pues a través ya sea de la carga máxima, del módulo secante, del valor de la pendiente en la región postpico. ¿Y por qué nos sirve normalizar la energía de fractura? Bueno, pues porque dos mezclas asfálticas de diferentes características pueden tener la misma energía de fractura, pero comportarse de manera diferente. Un ejemplo, aquí yo tengo estas dos mezclas. La línea rosita representa una mezcla con una energía de fractura de 1138 joules por metro cuadrado. La línea azul tiene una energía de fractura de 1142 joules por metro cuadrado. La diferencia son únicamente 4 joules. Pareciera que estas dos mezclas se desempeñan igual, pero no es así, porque vean, la línea rosa tiene una carga pico muy elevada y un módulo secante muy inclinado. ¿Eso qué quiere decir? Es un indicador de que esta mezcla es muy rígida y una vez que llega a su punto máximo, ¡pum!, va a romper con mucha facilidad. La segunda mezcla es una mezcla más dúctil, donde la carga pico no es tan alta, pero una vez que llega a su resistencia máxima, conserva unidos sus elementos durante un tiempo mucho mayor, y es por eso que esta pendiente en la región postpico es más suave, se abate un poco. ¿Por qué? Porque es una mezcla mucho más resistente al agrietamiento. Entonces, ahora sí, cuando yo tomo los parámetros de la curva y normalizo la energía de fractura a través de la pendiente en la región postpico, tenemos que el índice de flexibilidad de la mezcla rosa es de 1.8 y de la mezcla azul es de 8. Ahora sí soy capaz de diferenciar la resistencia al agrietamiento entre estas dos mezclas. Justamente es eso, esa es la premisa de estos nuevos métodos de energía de fractura, que nos permiten discernir de mejor forma el comportamiento de la mezcla asfáltica. Ahora, una vez que ya expliqué esto, pues es importante tener en cuenta que nos vamos a centrar en el ensayo de índice de flexibilidad de Illinois, donde mientras más alto es este número, la mezcla es más resistente al agrietamiento, de acuerdo a su principio de funcionamiento y al desarrollo de este ensayo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo combinar los ensayos de deformación permanente con los de agrietamiento? Bueno, puedo hacer unos diagramas de interacción del desempeño, donde yo fijo mi umbral mínimo de flexibilidad y mi umbral máximo de deformación permanente. De esta manera se genera una serie de cuadrantes donde cada cuadrante está relacionado con ciertas características de la mezcla. Por ejemplo, que es el de la Universidad de Illinois, dice que si tienes flexibilidades mayores a 8 y deformaciones menores a 12, tu mezcla es aceptable. Pero si tu deformación excede la media pulgada, pero tienes índices de flexibilidad muy bueno, pues esa mezcla es muy buena para fatiga, pero hay que tener cuidado que se puede deformar. En cambio, si tu flexibilidad es muy mala, pero casi no se deforma, quiere decir que es un material rígido, una mezcla rígida y frágil, muy propensa al agrietamiento. Y este cuadrante donde se deforma y no soporta el agrietamiento, pues prácticamente es un cuadrante de rechazo, ¿no? Inclusive, los cuadrantes aceptables se pueden subdividir en otra categoría ya para mezclas especiales o de alto desempeño. Entonces, bajo esta óptica, es como las pruebas de desempeño nos permiten visualizar en un diagrama de forma simultánea qué pasa si yo cambio algún componente de la mezcla asfáltica y determinar cuál tiene un alto o bajo desempeño. Lo mismo, el diagrama de interacción de la Universidad de Wisconsin es lo mismo, un umbral de deformación máximo, y aquí el diagrama se va seccionando con base en la energía de fractura, donde a medida que el tránsito esperado sube, pues le tengo que exigir más energía de fractura a la mezcla, pues porque está relacionado de cierta forma con su capacidad para agrietarse, ¿no? Igual hay sus cuadrantes de rechazo y de alerta, ¿no? Muy deformables o mezclas muy rígidas. Y bueno, esto es una invitación para que lo agenden. Este tema del diseño balanceado es prácticamente, puede llevarse horas hablar y debatir los diferentes enfoques. Entonces, el 2 y 3 de septiembre va a haber una charla donde se van a dar pues detalles muy puntuales de todo este tipo de implementación
y de todo lo que ya hemos hablado, pero de forma mucho más detallada en una extensión, me parece que son, bueno, creo que son, pues sí, son 2 días de hablar de puro diseño balanceado, entonces va a estar muy bien. Y ahora sí, les quiero mostrar un ejemplo de cómo combinar los aditivos, cómo seleccionar las pruebas de agrietamiento y de formación permanente y obtener ahora sí una mezcla reciclada que sea equiparable o con características deseables, ¿no? Entonces, para este ejemplo, yo tomé un diseño que hicimos para una empresa de acá de México, donde ellos su mezcla de control es un asfalto directo de refinería, querían añadir 20% de RAP. Entonces, lo primero que hacemos es diseñar la mezcla de control o de referencia. ¿Por qué? Porque contra esa hay que compararse, ¿no? Entonces ya hicimos la compactación giratoria, determinamos el contenido de asfalto, propiedades volumétricas, tan. Después añadimos el RAP, replicamos la curva granulométrica, los contenidos de asfalto nos dieron, ya tenemos las propiedades volumétricas. En teoría, estas dos mezclas ya son, digamos, equiparables, ¿no? Porque si nos basamos desde el punto de vista de propiedades volumétricas, tienen la misma granulometría y aparte ambas cumplen con las propiedades volumétricas, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que hicimos fue hacer pruebas de deformación y de agrietamiento. Vean, si nos basamos en las propiedades volumétricas, nos dice que son iguales. Mismo nivel de vacíos de aire, los rangos de BMA, perdón, el dato de BMA está en el rango permisible, el de BFA también, la proporción de polvo también. O sea, nos dice por volumetría que esta mezcla está bien, pero ¿es verdad? Pues no, se comportan de hecho de forma totalmente opuesta. La mezcla, aquí me equivoqué. Bueno, sí, esta mezcla corresponde a la mezcla, aquí la leyenda está mal, corresponde a la mezcla virgen y esta mezcla corresponde a la leyenda con 20% de RAP. Como vemos, se recorre por completo la deformación, se anula, pero también ese 20% de RAP que le metimos hace que sea muy rígido. Entonces, ¿cómo dosificamos un rejuvenecedor para esta situación, para incrementar el desempeño de esta mezcla con RAP? Porque evidentemente estar en este cuadrante pues no es deseable. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, se va a agrietar. Bueno, lo que hacemos primero es extraer el asfalto del RAP y checarle su reología. ¿Qué nos interesa aquí? La temperatura crítica de falla en alta temperatura del RAP. Anteriormente, por ahí entre el 2001 y el 2006, tenías que lavar la película de asfalto, separarla de la solución solvente asfalto y checar la temperatura alta, la temperatura intermedia y la temperatura baja del RAP, pero eso consumía muchísimo tiempo porque es un proceso muy largo el de destilar el asfalto. Y a partir del nuevo reporte de la NCHRP, el 927, te dice que únicamente trabajes con tu temperatura alta. ¿Por qué? Porque es ahí donde se presentan los diferenciales más importantes. Entonces, si tú cubres la cantidad de aditivo para la temperatura alta, estás cubriendo sobradamente para temperatura intermedia y temperatura baja. ¿Por qué? Porque es la temperatura alta, es la ecuación o carta de mezclado que más aditivo te demanda. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Entonces, bueno, ya vimos que si nos confiamos en las propiedades volumétricas, pues no estamos muy lejos de lograr el desempeño de esta mezcla o de superarlo, ¿no? Porque también le fue mal la deformación y tiene que ver pues, por la cantidad de asfalto nuevo que trae, porque este porcentaje es elevado, pero es lo que demandaban estos materiales y muchas veces pasa. Bueno, entonces ahora lo que hicimos es aplicar los conceptos de la carta de mezclado, donde básicamente hay una combinación de asfalto teórico, donde tú consideras la temperatura crítica del RAP por su porcentaje de participación en la mezcla, más la temperatura crítica de tu asfalto de proyecto, más por su temperatura crítica de falla. Y al final eso te da un asfalto teórico combinado. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar la cantidad de aditivo rejuvenecedor? Bueno, ¿qué asfalto combinado teórico tengo? Menos qué temperatura crítica de falla deseo en mi mezcla entre la efectividad del aditivo. Ahorita vamos a ver con números cómo es cada una de estas líneas para que sea más fácil de entender, pero sí quisiera que nos centráramos en qué es la efectividad del aditivo. Básicamente,
lo que hacemos para calcular qué tan eficiente es un aditivo es tomar pequeñas muestras de asfalto, añadir diferentes dosis de aditivo y formar curvas de este tipo, donde yo evalúo, cuando no tengo aditivo, cuál es mi temperatura crítica de falla en mi asfalto de proyecto. Y al final de la última dosis que yo considere, por ejemplo, aquí fue 10%, ¿qué temperatura crítica de falla tengo? Entonces, hay una reducción de aproximadamente, son todos estos grados los que reduce, tomando en cuenta este aditivo, el aditivo D, al añadir 10%. Entonces, esta línea se le puede sacar una ecuación y esta ecuación tiene una pendiente y esa pendiente es la temperatura crítica de falla que te reduce por cada % de aditivo añadido. Es decir, te baja la temperatura crítica de falla 1.8 grados centígrados por cada 1% de aditivo. Entonces, esa es nuestra efectividad del aditivo. Ahora, si lo metemos estos números ya a las cartas de mezclado, veamos lo que tenemos. Esto es muy importante entender. A ver, ¿qué porcentaje de participación del RAP tengo en la mezcla? 20%. ¿Qué contenido de asfalto trae el RAP? 6.2%. Esto lo voy a dividir entre 100 por el asfalto total en la mezcla y nos da un valor de 0.19. Es decir, de 20% de RAP que yo le pongo, le estoy aportando a mi mezcla 19.37% de asfalto envejecido. Y obviamente el resto o el complemento es lo que aporta el asfalto nuevo. Entonces, 0.1937 por su temperatura crítica de falla más 0.8063 por su temperatura crítica de falla, me da que cuando yo le meta 20% de RAP con esta temperatura crítica de falla, cuando se combine con el complemento del aditivo, perdón, del asfalto de proyecto nuevo, va a tener en teoría una temperatura crítica de falla de 76.12 grados centígrados, pero yo no quiero esa temperatura, yo quiero la de las condiciones originales, es decir, la de mi asfalto de proyecto, que es un 68. Entonces, a 76.12 yo le resto 68 y eso lo divido ahora sí entre la eficiencia del aditivo y me arroja un valor de 4.5% de aditivo como inicial. ¿Por qué es importante tomar con precaución este valor como de aditivo inicial? Porque, ¿qué pasa? Las cartas de mezclado están basadas en la siguiente consideración, que el asfalto envejecido se va a mezclar por completo con el asfalto nuevo y el aditivo rejuvenecedor, pero eso normalmente no pasa. ¿Por qué? Porque una parte del aditivo se va al asfalto, se va al RAP, otra se va al agregado, otra se queda en el asfalto nuevo, entonces no hay ese mezclado total, se da un mezclado parcial que está en función de muchas cosas. Entonces, asumir este dato como único y válido es de tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de aditivo rejuvenecedor. Si las circunstancias de mezclado te favorecen y te funciona con este porcentaje, qué bueno, ya lo hiciste. Pero si no, tienes que subir esta cantidad de aditivo. Pero esto te sirve para tener un norte de dónde empezar. O sea, ¿con cuánto empiezo? ¿Cuánto empiezo? ¿Con 20% de aditivo? ¿2%? ¿Cuánto? Bueno, todo este procedimiento es para llegar a ese piso, ¿no? Vamos a partir de 4.5%. Entonces, ahora sí, empezamos a monitorear las características de la mezcla reciclada, primero sin aditivo. Esto para fines de llevar todo el historial, ¿no? De desempeño. Primero, sin aditivo. Después, le pongo el 4.5% de aditivo que determiné. Me da cierto valor de flexibilidad, cierto valor de deformación. Después, este porcentaje de aditivo, nosotros lo duplicamos para obtener un rango, digamos, la condición muy crítica de sin aditivo y una condición muy favorable de muchísimo aditivo, ¿no? Para ver qué pasa con la flexibilidad y la deformación. Como vemos, pasar de 4.5 a 9, pues la flexibilidad aumentó bastante, del orden de 10 unidades. Pero vean también qué pasó con la rodera, se nos disparó. Ok, con 4.5 no cumple el agrietamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que usualmente se hace de estos diagramas es, tomo la línea de agrietamiento, de resistencia al agrietamiento y selecciono el umbral mínimo que yo quiero alcanzar. Choco con la curva
y bajo. Y este es nuestro contenido de aditivo mínimo que yo debo utilizar para que esta mezcla cumpla el agrietamiento. Luego, me voy a mi umbral de deformación máxima y choco con la curva de deformación y este es mi límite superior de aditivo. Entonces, esto nos da un área sombreada que se podría llamar como la zona óptima de aditivo rejuvenecedor, en donde cualquier porcentaje de aditivo que yo escoja aquí me va a dar las características deseadas en mi mezcla, es decir, la suficiente resistencia al agrietamiento sin mermar sus capacidades para soportar la deformación. Entonces, si yo estos resultados los plasmo en el diagrama de interacción del desempeño, ahora sí tengo toda la película completa. Vean, la mezcla con 20% de RAP sin aditivo, pum, acá abajo. Prácticamente su resistencia al agrietamiento es muy, muy baja, ¿sí? Entonces, de aquí yo pasé a 4.5% de aditivo. Me quedé muy cerca de lograr pasar este cuadrante. Sin embargo, la idea de los aditivos rejuvenecedores es optimizar el desempeño de la mezcla. Entonces, al añadir 9, me fui hasta acá. Ya se me salió de control la deformación. ¿Por qué? Porque recordemos que el Hamburgo está a 50 grados centígrados y 9% de aditivo en un asfalto de refinería ya es muy blando. Entonces, evidentemente que las deformaciones se dispararon. Pero cuando yo utilicé 5.5, que es un porcentaje que está comprendido en esta zona, efectivamente mejoro la flexibilidad y quedo todavía con un margen de deformación. En comparación con la mezcla virgen, prácticamente estamos al nivel en la resistencia al agrietamiento, pero con el valor agregado de que acá no se me va a deformar. Entonces, eso es el diseño balanceado, que la mezcla sea resistente tanto al agrietamiento como a la deformación. Entonces, bajo esta óptica, bajo este esquema, esta mezcla con 20% de RAP tiene un desempeño igual o inclusive mejor que esta, porque esta, vean las deformaciones que tiene la mezcla virgen y acá se mantuvieron dentro de los límites permisibles. Para esto sirve el diseño balanceado y esta es la esencia del diseño balanceado, para optimizar y mejorar el desempeño de las mezclas con RAP. Y lo mismo se puede hacer para mezclas con asfalto modificado. Obviamente, los porcentajes de aditivo van a cambiar. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo bajar la temperatura crítica de falla a un asfalto 76 que a un 64. No sé si eso queda claro. La temperatura crítica de falla es la que gobierna aquí las dosis de aditivo. Por lo tanto, mientras más duro mi asfalto de proyecto, más aditivo voy a requerir. Ahora, les quiero mostrar unas pruebas de módulo dinámico para que vean el impacto que tiene la vida, para que vean el impacto que tiene el aditivo rejuvenecedor en la vida de una mezcla asfáltica. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? Tenemos una mezcla con 30% de RAP. Después tenemos una mezcla con 30% de RAP y una dosis de aditivo seleccionada con base en el diseño balanceado. Y tenemos una mezcla virgen con asfalto modificado con polímero y queremos compararlas entre sí a ver qué encontramos, ¿no? Entonces aquí están las pruebas de módulo dinámico, su curva maestra. Realmente lo que nos interesa es el dato a 20 grados centígrados de una frecuencia de 10 Hz, porque es el que se utiliza en todas las metodologías de diseño. Pero además le aplicamos a cada una de estas mezclas pues su prueba de... ¿Perdón? Prosigue, Leonardo, prosigue. Sí, Leonardo. Ah, perfecto. Ok. Entonces, estábamos... se hicieron pruebas de energía, de fatiga en 4 puntos a estas 3 mezclas, a la mezcla con 30% de RAP, 30% de RAP más aditivo y la mezcla virgen con asfalto modificado con polímero. Ahora sí, ya tengo sus propiedades mecánicas que alimentan mis modelos de vida útil, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Entonces, para este análisis, que primero está enfocado en la durabilidad, luego en el costo y luego en las emisiones contaminantes, tomamos como base la siguiente estructura de pavimento. Una base de 20 centímetros con este módulo de resiliencia, una subbase con este módulo, una subrasante de estas características. Todo quedó constante, con excepción del módulo dinámico de las 3 mezclas asfálticas y su respectiva ley de fatiga. Les pusimos el mismo espesor. Y se sometieron al mismo espectro de carga, o sea, todo está en igualdad de condiciones, menos
las propiedades mecánicas de la mezcla. Y ahora es donde vamos a ver el efecto del aditivo. Vean, respecto a la durabilidad. Bueno, para esto, análisis de sensibilidad, le metí diferentes volúmenes de tráfico, 5,000, 10,000, 15,000. Vean, la mezcla con polímero para tránsitos bajos, alrededor de 13.3 años. La mezcla con RAP más aditivo, pues tiene un comportamiento muy pegado a esa línea de asfalto modificado con polímero, y así sucesivamente para los diferentes escenarios de simulación. Entonces, yo creo que es bastante claro el mensaje de qué pasa si navego con la bandera de sustentabilidad diciendo que no, yo reciclo, pero si reciclo de forma irracional, lo que estoy haciendo en lugar de un beneficio es causar un problema. ¿Por qué? Porque estas mezclas con 30% de RAP, donde no tomaste en cuenta el agrietamiento, donde no dosificaste ningún aditivo, pues sí, inicialmente son sustentables porque efectivamente ahorras material agregado y ahorras asfalto, pero ¿qué va a pasar? Que al muy poco tiempo te va a tocar intervenirlas, entonces ahí es consumir asfalto y agregado, y así sucesivamente en periodos de en periodos de tiempo muy cortos. Entonces eso no es ser realmente sustentable. Pero ¿qué pasa? Cuando tú partes de diseñar una mezcla de manera consciente, que lo que le duele es el agrietamiento, que necesitas aditivos, pues entonces si estás en posibilidad de competir contra las mezclas nuevas, inclusive hasta con polímero. Y evidentemente los costos se van a abatir muchísimo. Este cálculo yo lo consideré tomando en cuenta 7 metros de ancho de corona y 1 kilómetro, y con un espesor de capa de 8.5 centímetros. Entonces, colocar ese volumen de mezcla asfáltica con asfalto modificado, pues esto es lo que me cuesta a mí, más de $1,000,000, de 1,200,000. Bueno, cuando yo incorporo 30% de RAP, evidentemente este costo baja alrededor de un 27.60%, y cuando hago lo mismo pero añadiendo aditivo, también se obtiene un ahorro. Es decir, prácticamente el aditivo es muy poco el impacto del aditivo en el costo de la mezcla, pero te impacta muchísimo en la durabilidad de la misma. Entonces, ¿qué reflexión me llevo aquí? Bueno, con los ahorros que yo obtengo, ¿qué puedo hacer? Una de dos: o incremento el espesor de la mezcla y promuevo su durabilidad, o puedo intervenir un mayor número de kilómetros de la red. Es decir, aquí sí ya no hice el cálculo, pero con este 23%, fácilmente en lugar de tener aquí 8.5 centímetros, puedes tener 10, 11 centímetros, y eso evidentemente te va a hacer un pavimento más durable. O bien, no intervengo 1 kilómetro, intervengo 1 kilómetro con 230 metros, por decir, ¿no? Entonces, creo que el mensaje yo considero que es claro. Y respecto al consumo energético y a los gases de efecto invernadero, pues definitivamente reciclar te va a bajar este tipo de emisiones, y utilizar aditivo te las va a incrementar, pero nunca al nivel de la mezcla asfáltica nueva. ¿Por qué? Porque detrás del aditivo, pues obviamente hay un proceso industrial, pero como estás ahorrando en asfalto bien agregado, no le vas a llegar a las emisiones que genera fabricar una mezcla asfáltica nueva, ni en el consumo energético, ni en los gases de efecto invernadero. También, pues vemos que hay que tener ciertos cuidados a la hora de utilizar el RAP, principalmente en planta. Es un material muy heterogéneo, entonces conviene separarlo: RAP fino, RAP grueso. Inclusive hay quien recomienda que separar RAP de las mismas obras, o tratar de bajarles tanta variación. ¿Y por qué es tan variado el RAP? Porque ustedes imagínense 1 kilómetro de carretera, y en 200 metros tienes un tipo de mezcla asfáltica, y en los siguientes 200 tienes un tratamiento superficial, y luego sellado de grietas y diferentes tipos de tratamientos asfálticos en un tramo muy, muy corto. Ahora, ese tramo en diferentes carreteras, en diferentes autopistas, pues es una mezcla enorme de agregado pétreo, de asfalto, uno más oxidado que otro, entonces es muy heterogéneo. Hay que mezclarlos, tratar de homogenizar y separarlos, ya tomando en cuenta esto en planta, ¿no? Y es importante también considerar que durante el proceso de fabricación, bueno, ya tienes tu diseño balanceado, todo está perfecto, todo está muy bien, tu dosis de aditivo es la correcta. Pues ahora hay que cuidar que en planta
se replique este diseño tomando ciertos cuidados. Básicamente, lo que no queremos es que el wrap se incinere por estar expuesto a flama directa o se sobrecaliente. Entonces, para eso, pues hay plantas especiales, como esta planta que es de flujo paralelo, con anillo wrap, donde básicamente el agregado entra en el mismo sitio donde está la flama. ¿Para qué? Para servir de barrera entre el wrap y la flama. Y bueno, hay un mezclado posterior donde en teoría pues ya no se alteran tanto las propiedades del wrap porque se ve protegido por el agregado durante el secado, ¿no? Ya si queremos utilizar plantas pues más sofisticadas, pues la doble barril, donde el calentamiento de agregados, el secado es en un tambor y el wrap se añade en un tambor exterior y se mezcla con asfalto y nunca está en contacto con la temperatura de las flamas. Entonces, también hay plantas de bachas donde prácticamente esto es el cielo para las mezclas con wrap, porque pues nunca están expuestos a temperatura y se dosifican casi como en laboratorio, ¿no? Adicionalmente, pues es importante comentar que el tendido y compactación es el equivalente al de una mezcla asfáltica en caliente y por lo tanto su control de calidad es el mismo, salvo que hay que incluir un programa de pruebas de agrietamiento, ¿no? Considerado en toda esta evaluación del control de calidad, porque volvemos a lo mismo, o sea, propiedades volumétricas y pruebas enfocadas en la estabilidad no son las adecuadas. Hay que buscar en lo que le duele, que es el agrietamiento. Pues es como ir al doctor por, no sé, que te duelen los brazos y te revisan las piernas. Pues no tiene caso. O sea, las mezclas con wrap lo que les duele es el agrietamiento y el plan de evaluación debe estar enfocado en eso. Bueno, van alrededor de 50 minutos, pero ya con esto terminamos, que más que conclusiones es recapitular todo lo que hemos visto. Entonces aquí tenemos pues que el diseño balanceado, el cual está respaldado por pruebas de agrietamiento y de rodera, aumenta las probabilidades de obtener con éxito la fórmula de trabajo que pueda garantizar un comportamiento mecánico similar o inclusive superior al de una mezcla asfáltica convencional 100% nueva. Luego, algo que no me voy a cansar de repetir en la presentación, es que el cumplimiento de las propiedades volumétricas no es evidencia suficiente para garantizar la calidad o el correcto desempeño de las mezclas asfálticas con pavimento recuperado. Eso ya lo vimos. ¿Recuerdan en el diagrama de interacción? Las propiedades volumétricas no nos dicen con certeza si está bien o está mal una mezcla con wrap. Para mezclas vírgenes, pues sí pueden ser bastante respetables. Luego, los diagramas de interacción del desempeño son herramientas de gran ayuda durante la detección de mezclas con alto o bajo desempeño. Sin embargo, recordemos que estos umbrales de media pulgada y de índice de flexibilidad pues están basados en investigaciones de Estados Unidos para sus cargas, para sus materiales y para sus condiciones ambientales. Entonces, valdría la pena que acá empezáramos a probar esto y definir nuestros propios umbrales, ¿no? Para especificar qué tanto quiero que se deforme y cuál es la resistencia al agrietamiento mínimo. Y no solo con esta prueba, les comenté al inicio, hay una infinidad de pruebas que se pueden adoptar. Todo está en función, obviamente, del presupuesto que se pretenda gastar en estos equipos y de qué umbrales quiero cumplir, pero pues evidentemente hay que respaldarlo con investigación. Y bueno, del análisis de durabilidad, de gases de efecto invernadero, de consumo energético y de costos, pues ya vimos que sí que se demostró que la utilización de forma racional del wrap en combinación con la correcta selección y dosificación de aditivo rejuvenecedor, pues puede significar muchos ahorros en la compra de menor cantidad de asfalto, menor cantidad de agregado petro y evidentemente que hay un enorme beneficio ambiental y energético. Y pues no se sacrifica la calidad del producto final, de hecho ya lo vimos. Entonces, yo con esto, para no quitarles más su tiempo, pues terminaría. Nuevamente agradecerles por su atención. Tal vez no fui demasiado rápido y hay dudas que queden ahí pendientes que podemos empezar a platicar si ustedes así lo consideran pertinente. Muchas gracias, Leonardo. Excelente exposición. Es un tema que sin duda es el futuro de las mezclas. Nosotros como comité hemos estado viendo este tema. Es un tema que queremos colocar en nuestras mesas técnicas que vienen de diseño de mezcla. Así que, agradecerte una excelente exposición.
Vamos a iniciar la ronda de preguntas. La primera pregunta, Leonardo. ¿Desde qué porcentaje de uso de RAP se recomienda el uso de aditivos? Es una pregunta muy interesante. Normalmente las guías, las recomendaciones existentes te dicen que a partir de 15%, pero algo importante a considerar es fabricar tu mezcla con ese 15% de RAP, evaluarle su desempeño y si ves que con el 15% de RAP no te cumple lo que tú esperas, pues evidentemente requiere de aditivo rejuvenecedor. ¿Por qué? Porque muchas veces el RAP puede estar muy, muy rígido, muy, muy envejecido y ese 15% de RAP, aunque parezca un porcentaje pequeño, te altera las propiedades de la mezcla. Les mostraba al inicio una gráfica con diferentes grados pH del asfalto, donde aquí en Quimicado en el laboratorio pues hemos checado hasta un pH 118, pero otros colegas de otras empresas han reportado hasta un 140 y tantos. Entonces es evidente que requiere aditivo para contrarrestar tanta rigidez, aunque sea en un porcentaje de participación muy pequeño. Todo te lo va a demandar tus pruebas de desempeño. Ya, excelente. Segunda pregunta. ¿Rejuvenecimiento significa entonces revertir el proceso de oxidación? Sí, La pregunta la sí, hace Rafael ok. Martins. Sí, básicamente es eso, revertir o tratar de regresar a un estado ideal, el asfalto envejecido. ¿Y cuál es el estado de asfalto ideal? Pues justamente ese, ¿no? Que te permite tener una mezcla más flexible. Ok. Pregunta 3. Porcentualmente, ¿en cuánto estima usted el aumento de precio de una mezcla con RAP al incorporar aditivo promedio? El aumento de precio, o sea, ¿cuánto porcentaje cuál es la diferencia porcentual entre usar o no usar aditivo? Sí, porcentualmente. Bueno, no tengo el dato, pero realmente es muy poco porque en esta diapositiva justamente se puede calcular de este ejercicio, de hecho. O sea, estos ahorros son referentes a esta mezcla, pero el mismo cálculo se puede hacer de esta mezcla, referente a esta mezcla, pero vemos que impacta muy poco, alrededor de 10% tal vez. No, sí, pudiera ser menos del 10%. No, estamos hablando de un 6-7% y sube el costo. Pero se mantiene bastante el ahorro respecto a la mezcla nueva, que es a final de cuentas la de comparación. Es muy poco lo que sube, prácticamente es mínimo lo que sube el incremento con aditivo rejuvenecedor. Ok. Siguiente pregunta. ¿En qué parte del proceso se agrega el aditivo? Normalmente el aditivo se añade en los tanques de recirculación donde esté el asfalto. Va directamente al asfalto de proyecto. Excelente. Se ha tratado, perdón, si me puedo alargar un poquito en este comentario. Actualmente, al ser un tema tan reciente, tan novedoso y de interés para tantas personas, se están evaluando diferentes formas de añadir el aditivo rejuvenecedor. Una es, como lo mostré aquí, directo al asfalto de proyecto, otra es directo al material reciclado, otra es al material reciclado en forma de emulsión y dejarlo ahí reposar. Entonces, pero hasta ahorita lo que más se ha estudiado y más se ha trabajado es el rejuvenecedor al tanque de recirculación, combinarlo con el asfalto de proyecto y ya luego mezclarlo con el RAP. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se podría emplear el ensayo de fatiga en viga de 4 puntos para hacer un diseño balanceado? Entiendo que el ensayo es muy cuestionado por el tema de repetitividad. ¿Han considerado probar la incorporación de aditivos de mezcla tibia para aumentar el porcentaje de RAP en una mezcla? Creo que son dos preguntas en Sí. una. Bueno, básicamente respondiendo a la primera pregunta, efectivamente, para el diseño y control de este tipo de mezclas, la vida de 4 puntos a fatiga, pues sí, como bien comenta el ingeniero o la ingeniera, es muy tardado y no creo que sea el ensayo correcto al menos para la parte de diseño y control de calidad, porque ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer los diseños y llevar el control de calidad, no? Me parece que hay otras alternativas más eficientes para eso. Sin embargo, para hacer análisis
de durabilidad, pues sí valdría la pena ya pensar en una prueba de fatiga 4 puntos. Pero para el diseño y control de calidad lo veo complicado. Más bien optar o apostar por los nuevos ensayos de energía de fractura, que a final de cuentas su respaldo está sustentado en pruebas, ya sea bien a escala real o en la misma prueba de 4 puntos, una alta correlación con ellas. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Han considerado probar la incorporación de aditivos de mezcla tibia para aumentar el porcentaje de RAP en una mezcla? Sí, eso está también muy interesante. Nada más que ahí sí no tengo referencia de algún estudio que se esté haciendo. Apenas acá en México estamos también trabajando algunas empresas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en diferentes tramos de RAP con mezcla tibia, y hasta el momento no hay información que les pueda compartir de cómo se ha comportado esa mezcla y qué beneficios se han obtenido. Pero efectivamente, en lo que sí estoy involucrado es a nivel de diseño. Y pues sí, les puedo comentar que sí se reducen las temperaturas y evidentemente se esperaría que esta reducción en temperaturas pues te prolongue la durabilidad de la mezcla, pero hasta el momento no tenemos algún informe o algún documento del que yo pueda decirles con certeza, utilizamos esto y pasó esto. También está en una etapa de experimentación y de estudio bastante interesante. Ok. Leonardo, otra pregunta interesante que es más bien un consejo para todos los asistentes. Dice, en el mercado actual hay una gran variedad de rejuvenecedores. Como usuarios, ¿qué debemos mirar y comparar? Bueno, es ¿qué tips podría darles? Pues evidentemente tiene que ver, generalmente asocia la selección de uno u otro con el costo, ¿no? Generalmente, pero pues también tiene que ver los beneficios que tú obtengas. ¿Por qué? Porque muchas veces pareciera que un aditivo es muy costoso, pero si con muy poco de ese aditivo costoso generas mayores beneficios que utilizando un aditivo B, que es muy barato, pero que tienes que meterle cantidades impresionantes de aditivo, pues no sé no sé si comprendo, no sé si me captan de que se sale de balance. A lo mejor inicialmente un aditivo es más caro, pero si es más eficiente que el aditivo global que tienes que utilizar con otro aditivo más barato, pues se compensa. Entonces, yo lo que recomendaría, pues, sí, comparar directamente el funcionamiento, mismas dosis entre aditivos y ver cuál funciona mejor. Creo que ese es el mejor parámetro de comparación, mismas dosis, y con base en eso pues ya ajustas a tus precios. ¿Sabes qué? Para 3%, 4% de aditivo tengo estas características, me cuesta tanto, me permite incorporar tanto de este otro aditivo y las mejoro, o sabes qué, ya no me funciona este aditivo porque ocupo mucho y el costo se dispara. Entonces eso es lo que hay que tener en consideración, pero va de la mano nuevamente de las pruebas de desempeño. Es imposible solamente por ver el aditivo decidir cuál es mejor o cuál es peor. Bueno, Leonardo, esa era la última pregunta. Te agradezco mucho tu disposición también para responder todas las preguntas que te han hecho. Excelente presentación. Voy a dejar a Cristian Díaz, presidente del Comité de Asfalto, para que haga las últimas palabras de cierre. Cristian. Bueno, primero que todo, felicitar a Leonardo, una excelente charla. Claro, los conceptos y muy ilustrativas de lo que se quiere hacer en Chile. Para poner un marco de referencia, en Chile desde hace pocos años estamos realizando mezclas con contenido de RAP bajo. Hoy en día los contenidos de RAP que se están utilizando no superan en promedio del orden entre el 10 y el 15%. ¿Ya? Es por eso que como Comité de Asfalto estamos fuertemente comprometidos con la sostenibilidad de la industria, y una de las mesas de trabajo que vamos a tener próximamente corresponde justamente al método de diseño de mezclas con RAP. ¿Ya? Como mencionaba Leonardo, en Estados Unidos y en Europa ya van más avanzados en cómo enfrentar este desafío de los métodos de diseño de mezclas con RAP. Ya se está yendo directamente a desempeño, por ejemplo, controlar resistencia a abollamiento, que fue nuestro colega Rodera, ¿cierto? O también propagación de fisura o resistencia a fatiga. El estado de la literatura actual internacional es más avanzado de lo que tenemos en Chile. Así que es por ello que en el Comité de Asfalto prontamente empezaríamos a trabajar en justamente el método de diseño de mezclas con alto contenido RAP.
con sobre 15% de RAP. También el método que queremos trabajar en el comité de asfalto, junto con los actores claves de la industria, es ya incorporando, por ejemplo, el uso de aditivos mezcla o aditivos de otro tipo, como este rejuvenecedor de mezcla asfáltica. Así que el desafío que tenemos como comité es bien amplio, ¿no? Sabemos que tenemos que recuperar harto camino en este sentido para poder promover el uso de mezclas con RAP, pero de una forma responsable, como decía Leonardo, para no inducir detrimento de la calidad de las mezclas. Así que, Leonardo, muchas gracias nuevamente por tu charla, estuvo muy ilustrativa, que está en línea con lo que estamos nosotros viendo en el país, que es avanzar hacia el uso de materiales reciclados en nuestras mezclas, y uno de los materiales reciclados obviamente es el RAP. Así que aquí una invitación a todos nuestros socios del Comité de Asfalto y también a la academia y al público en general, a estar atento al Comité de Asfalto, porque prontamente se lanzará esta mesa técnica para abordar justamente el desafío de diseño de mezclas con alto contenido RAP. Muchas gracias, Leonardo. Felicitaciones nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad. Y sí, cualquier duda adicional, les dejo mi correo. Lo que no se pueda responder aquí o no se haya podido responder aquí, seguramente por correo se les puede dar seguimiento. Y estamos a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, y con esto damos por finalizada esta interesante actividad. Tuvimos, la verdad, que bastantes contenidos abordados, bastantes preguntas, como bien dice Leonardo, las que no hayan podido ser abordadas en esta instancia se responderán a posterior. Le agradecemos a todos su asistencia y permanencia y esperamos verlos en una próxima ocasión y actividad. Que tengan una muy buena jornada y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Adiós, Leonardo, que estés muy bien. Hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente.